Hola, tenemos aquí un problema de óptica. En este caso se trata de una refracción de un rayo de luz monocromática que atraviesa la superficie de separación de dos medios con distintos índices de refracción y nos dice que tenemos que estudiar cómo cambiaría la velocidad de propagación y cómo cambiaría la longitud de onda de ese rayo luminoso. Eso en el apartado A. Y en el apartado B vamos a tener una superficie o en un recipiente vamos a tener tres medios distintos y vamos a estudiar las dos refracciones que se van a producir cuando el rayo luminoso atraviesa la superficie de separación de los tres medios en este caso. Para hacer el apartado A, en el que nos pide que comparemos qué es lo que pasa con la velocidad de propagación y la longitud de onda de una radiación cuando pasa de un medio a otro, y nos dan el índice de refracción, vamos a hacer esta misma operación, la tenemos con más detalle. Cómo se realiza la tenemos hecha en un vídeo de refracción de este mismo canal. Bien, para ello vamos a hacer la división, por tanto, entre los dos índices de refracción. Teniendo en cuenta esta primera expresión, n igual a c partido por v, donde c es la velocidad de la luz, se nos quedaría c partido v1 dividido entre c partido v2. Operando aquí se nos quedaría cv2 partido por cv1, como la velocidad de la luz es constante, se nos iría fuera, se quedaría v2 partido por v1. Sustituyendo nuevamente por la expresión en la que sabemos que la velocidad es igual a lambda por la frecuencia, sustituyendo y sabiendo que la frecuencia es constante para una radiación, independientemente del medio que atraviese, se nos quedaría esto de aquí. Y entonces llegaríamos a esta expresión de aquí, muy útil para todo lo que se refiere a refracción de rayos. Vamos a tener ahora entonces presente que nos dice el problema que n, en este caso en concreto, nos dice que n1 es menor que n2. Y nos dice qué es lo que pasaría con la velocidad de propagación. Entonces, con esta expresión de aquí, de la derecha, basándonos en ella, vamos a ver que n1 partido por n2 es igual, para ver la velocidad de la luz, sería v2 partido por v1. Esta expresión de aquí. Esto sería para el apartado I. Como n1 es más pequeño que n1 es más pequeño que n2, eso quiere decir que v2 es más pequeño que v1. Y entonces tendríamos que la velocidad, por tanto, disminuye. Para el apartado II, lo que tendremos que tener presente sería que n1 partido por n2 va a ser igual a lambda 2 partido por lambda 1. Y nuevamente, si n1 es más pequeño, lambda 2 también tiene que ser más pequeño, y luego la lambda también disminuye. En el apartado B nos dice que tenemos un recipiente en el que tenemos primero una capa de agua de 0,25 metros de grosor, sobre ella una capa de aceite y encima estaría el aire. Y sobre esta superficie, es decir, transmitiéndose a través del aire, incide un rayo luminoso con un ángulo de incidencia de 50 grados. Si nosotros estudiamos qué es lo que pasaría, tendríamos primero, vamos a ver esto que vamos a llamar refracción 1. Y en esta refracción 1 tendremos que, como pasamos un medio de mayor índice de refracción, es decir, de menor velocidad, el ángulo se va a cerrar con respecto al ángulo de incidencia. Y tendríamos algo así, por lo que donde este sería el ángulo de refracción, vamos a llamar R1. Entonces tendríamos, aplicando la ley de Snell, que el seno del ángulo de incidencia 1 partido por el seno del ángulo de refracción 1 sería igual a índice de refracción del segundo medio, n2, partido por el índice de refracción del primer medio, n1. Sustituyendo tendríamos que el seno de 50 grados, partido por el seno del ángulo de refracción R1, que no lo sabemos, sería igual a 1,47 índice de refracción del aceite, partido por el índice de refracción del aire, que sería 1. Aquí tendríamos que el seno del ángulo de refracción 1 sería igual a 1 partido por 1,47 y multiplicado por el seno de 50 grados. Esto tendría un valor de 0,52. Y haciéndole el arcoseno tendríamos que el ángulo R1 sería igual a 31,41 grados. Tal y como habíamos previsto, el ángulo inicial, el de incidencia, era de 50 grados y se cierra llegando a 31,41. Ahora vamos a estudiar qué es lo que pasaría en esta segunda refracción cuando el rayo luminoso ha atravesado ya la superficie de aceite y llega a la superficie de separación de estos dos medios, el aceite y el agua.
En este caso es lo que vamos a llamar refracción 2. Tendríamos que, si nosotros nos damos cuenta ahora, pasamos de un índice de mayor índice de refracción a uno de menor índice de refracción, por lo que el ángulo se abrirá con respecto a la trayectoria que llevaba el rayo. Y nos daría una cosa aproximadamente así, donde este sería el ángulo de incidencia 2 y este sería el ángulo de refracción 2. Hay que tener presente que en este caso el ángulo de refracción 1, y el ángulo de incidencia 2 van a coincidir, por lo que cuando nosotros hagamos esto ya sabemos que el ángulo de incidencia va a ser de 31 y 2 va a ser de 31,41 grados, el mismo que teníamos antes. Así tendremos, aplicando la ley de Snell, que el seno del ángulo de incidencia partido por el seno del ángulo de refracción, en este caso de la segunda refracción, sería igual a n del tercer medio, n3, partido por el índice de refracción del medio que llevaba, que sería n2. Aquí tendremos que el seno de 31,41 grados, partido por el seno del ángulo de refracción, que es lo que nosotros queremos calcular, R2, sería igual al índice de refracción del segundo medio, que sería 1,33, segundo medio en este caso, partido por el índice de refracción del primer medio, el medio por el que venía propagándose, que era el aceite, que sería 1,47. Aquí tendríamos que el seno del ángulo de refracción 2 sería igual a 1,47 dividido entre 1,33 por el seno de 31,41 grados. Y el resultado de esto sería de 0,576. Y esto me da entonces que el índice de refracción 2, que sería el ángulo de emergencia, sería de 35,17 grados. Y por último nos dice que calculemos la velocidad de la luz en el agua. Y para ello, cogiendo el índice de refracción, sería n, en este caso teníamos n3, sería igual a c partido por la velocidad de propagación, en este caso la velocidad en el agua, que sería 3. v3, por tanto, sería igual a c partido por n3. Sería entonces 3 por 10 elevado a 8, que es la velocidad de la luz, que nos la da como dato, dividido entre el índice de refracción, que sería de 1,33. Y esto nos da un valor de 2,25 por 10 elevado a 8 metros partido segundo, tal y como esperábamos, porque tiene que ser así. La velocidad de propagación en cualquier otro medio es más pequeña que la velocidad de propagación de la luz en el vacío. Y con esto se acabó el problema.